Nada, pues estamos aquí. Yo también soy colaborador de Yo Soy de Cine, por eso hemos tenido este caos de que él ha estado preparando la entrevista, pero al final fui yo el que vio la película. Y te pido perdón por el mareo, porque no hemos sabido hasta el último momento cuándo iba a estar yo disponible y No, hombre, tal. no, no. Entonces, pedirte perdón primero. Y luego, pues sí que antes de hablar de la película y meternos ya en materia, sí que a mí siempre me gusta saber un poquito si hablo con un actor, si hablo con un director, saber un poquito de dónde viene ese interés, esa inquietud, en tu caso, por ser actor. Saber un poquito ya desde cuándo empezaste a sentir un poquito esa chispa y esas cosas. Yo creo desde pequeño. O sea, yo recuerdo mis primeros recuerdos de las Navidades en familia era que yo siempre pedía una batería o un micrófono o algo para... Entonces hacía performance, hacía pequeños espectáculos para la familia. Por suerte no seguí indagando en el mundo de la música, por suerte para todos. Pero sí que notaba que me gustaba pues preparar pequeños espectáculos, ¿no? Para mi Ujú. pequeño público, que en ese momento era mi familia. Y ya luego, pues en el colegio, en el cole, en quinto de primaria, recuerdo que había una asignatura que era dramatización, y una vez a la semana hacíamos algo que había que preparar, ¿no? Cada uno para actuar. Y yo recuerdo que nadie en clase preparaba nada, nadie tenía, digamos, la inquietud, y yo era el que todo el rato hacía algo. Entonces, finalmente, fíjate qué curioso, que monopolicé yo la asignatura durante prácticamente todo el año, y todas las semanas yo preparaba un pequeño show basado en, recuerdo que yo veía Esta noche cruzamos el Mississippi de pequeño, fíjate, medio a escondidas lo veía. Sí, Y, y preparaba un pequeño show, sí. sobre todo basado en todos los personajes que iban saliendo allí, los personajes cómicos, ¿no? Que salían, los actores. Sí. Y entonces, bueno, pues lo adaptaba también un poco a nuestra realidad y a nuestra edad, y hacía el pequeño show delante de la clase. Y luego ya en el instituto, con 16 años creo, pues, pues el típico, yo siempre tenía la inquietud o de la interpretación, y me gustaba mucho también mucho el periodismo, y propuso un profesor hacer una obra de teatro. Yo levanté la mano, hicieron un pequeño casting, me dieron el protagonista, y la verdad es que ahí me di cuenta que tenía cierto, como, bueno, pues que se me daba bien, ¿no? Se me daba bien, a mí me sonaban las frases que yo me tenía que aprender como a reales y a bien dichas, y a los demás también. Entonces, como que me decían, ostras, pues oye, esto no se te da mal, no se te da mal. Entonces dije, es que aparte me gusta, disfruto mucho preparándolo. Y ya con 18 años, 17 años creo, ya entré en una escuela de teatro que se llama Réplica Teatro, Ujú. aquí en Madrid, y empecé a estudiar allí, y rápidamente, prácticamente al año de iniciar cursos allí, eh, entre la compañía que tenía Réplica Teatro, la compañía profesional, y prácticamente mi mejor escuela ha sido trabajar, porque prácticamente empecé a trabajar desde los 18 años, girando por España con distintas obras de teatro bajo la dirección de Jaroslav Bielski, en Réplica Teatro, y la verdad es esa fue mi escuela, la verdad es que esa fue mi escuela, aprender al lado de compañeros que ya eran actores profesionales, y girando por toda España cuando se podía girar, y cuando las obras de teatro giraban. Ya. Sí, es interesante porque básicamente es un actor de vocación de toda la vida, o sea, siempre lo has tenido ahí. Y dentro de toda esa trayectoria, también me gusta mucho hacer hincapié en anécdotas, porque son como pequeñas pinceladas que dan un poquito esa personalidad. ¿Y qué cosa recuerdas tú que digas, "Jo, esto merece mucho la pena contarlo dentro de la trayectoria como actor"? Mm, bueno, yo creo que pues, ahora mismo no se me ocurre así ninguna en concreto, pero eh, eh, lo que sí que recuerdo fue mi primer casting. O sea, mi primer casting para una publi, para un anuncio. Lo recuerdo perfectamente, fui súper nervioso, y era el primero. O sea, antes había hecho pequeños castings, digamos, pero ya no, pues para algo cortos, también lo recuerdo muy bien, unos cortos para Radio y Televisión Española, o el casting que te he dicho de la obra de teatro, pero bueno, eso no era a nivel profesional, digamos, ¿no? Ujú. Pero este era mi primer casting
que me mandaba mi representante, mi primera representante que yo tuve, y nada, lo hice y tuve la gran suerte de que me cogieron. Y entonces dije yo, ostras, primer casting y me cogen. Entonces estabas como súper contento, ¿no? Claro, Luego ya llegó la dura realidad y es que te haces un casting y no te cogen, que es lo más habitual. ya. Y de hecho, mira, tuve una época en la que yo hacía mucha publi y recuerdo que, o bueno, iba a muchos castings de publi, que no es lo mismo que hacerlo. O sea, iba a muchos castings de publi. Sí, bueno, pero también ahí eso es curro también, que parece que no, que Sí, parece que... no, que hombre, claro, al Claro. final es inversión de tiempo Joder, claro, ahí y curras mucho pierdes hasta que tus dos, consigues algo, pero eso es curro... pierdes tus 2 horitas, bueno, Claro, inviertes tus 2 horitas inviertes, en exacto. al sitio, esperar la cola, porque muchas veces pues hay como 30 personas Exacto. esperando para pasar al casting. Y recuerdo que me reía con mi repre, porque normalmente cuando tú haces un casting, vas al casting, digamos, te ponen en opción, si gustas, con otros 2, 3 actores, y ya eso se le presenta al cliente y el cliente pues elige, a ver, entre las 2, 3 opciones que hay, de entre Ujú. los 50, 60, 100 que se han presentado, el cliente elige, ¿no? Y recuerdo que llegué a estar 15 veces seguidas en opción para 15 publicidades distintas y las 15 se me cayeron y no hice las 15. 15 veces seguidas. Entonces esto es, Joder. yo me reía con mi repre y digo, vamos a ver a cuánto llegamos. Yo creo que mi récord Joder. ha sido 15, a la 16ª ya me cogieron. Pero imagínate, oye, estás en opción. Vale, fenomenal. Pasado mañana nos lo dicen, nada, se ha caído. Estás en opción, tal, y así 15 veces. Joder. Entonces ya, pues ya, pero bueno, por eso digo que parte de este trabajo es vocación, esfuerzo, perseverancia y mucho trabajo, ¿no? ¿No? Y ahora, pues, estamos de celebración porque tras esas 15 veces que se cayó esa opción de Publi, estás de celebración con Standard, que es tu primer papel protagonista en un largo. Y yo lo digo aquí también en esta entrevista, ya quedó reflejado en el artículo, pero creo que consigues algo muy importante, que es que haciendo un personaje que realmente es muy extremo, que ya hablaremos de cómo te has preparado para ello, pero consigues no caer en cosas que al final son muy sencillas, porque cuando haces un personaje muy extremo puedes caer o en ridiculizarlo o puedes caer en hacerlo demasiado tópico. Y yo creo que en tu caso lo pasas también por encima de ello que no nos damos cuenta de todas las pinceladas que podríamos y simplemente se queda como un humano que está pasando por unas circunstancias y nos quedamos por eso, que al final es lo importante. Entonces yo sí te quería preguntar cómo te preparaste para el personaje de Tomás en estándar. ¿Cómo fue el momento de llegarte el guión, leerlo y decir, vale, yo tengo que prepararme de esta manera para hacerlo lo mejor posible? Pues mira, la verdad es que Fernando González que es el director y el guionista de Estándar, y yo llevamos 15 años trabajando juntos. Uh -huh. Nos juntamos allá por 2004-2005 haciendo cortometrajes. Él, a través de un primo suyo, necesitaba un actor, entonces este primo era amigo mío, precisamente del colegio. Y dijo, pues es un amigo que está haciendo interpretación, tal, bueno, hace algunos cortos. Yo por aquel entonces llevaba igual un corto o dos. Y Fernando, nada, contacté con Fernando, recuerdo, quedamos en el parking de la Complutense, porque él estudiaba ingeniería aeronáutica, y me contó la idea que quería hacer un corto, que precisamente se llama Sábado 19. Hoy Uh es sábado -huh. 19, por Oye, sábado cierto. 19, sí. Te cuento una anécdota con eso también. Uh -huh. Eh, y, y me contó la idea del guión y digo, bueno, pues nada, mándame el guión, ¿no? Que me lo leo. También yo era bastante principiante por aquel entonces, digo, quería leérmelo, a ver a qué me enfrento y a ver lo bien o mal parado que podía yo salir de aquel protagonista que me estaba dando Fernando, ¿no? Eh, pero el guión nunca llegó. Y de hecho tenemos la broma, Fernando y yo, 15 años después, siempre le decimos que 15 años después yo sigo esperando ese guión. Porque rodamos el corto y yo le decía, tío, mándame el guión. Oye, Fer, que rodamos pasado mañana y yo no tengo el guión. Sí, tranquilos. Y lo otro, nunca me lo mandaba. Y entonces llegué yo al día del corto y no había guión y me decía, aquí tienes que decir esto y esto. Dilo, venga, va y dilo. Entonces rodamos sin guión. O sea, era como totalmente surrealista, ¿no? Y fíjate que 15 años después empezamos a rodar nuestra primera peli, estándar, y la empezamos a rodar un sábado 19. Joder, qué redondo Eh, todo. Muy redondo, efectivamente.
Entonces, nada, hacer más o menos, nosotros hemos hecho 36 cortos juntos, unos 2 cortos al año, y nos reuníamos muchas veces y decíamos, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora estos próximos 6 meses? Pues mira, tengo esta idea o esta idea. Entonces, los dos estudiábamos un poco la idea, yo iba llamando amigos de equipo, pues de las publis que hacía o de las obras de teatro, actores, técnicos, tal. Íbamos formando una pequeña familia, Fernando y yo, con todo este equipo. Y me acuerdo que me habló de una idea que era estándar, que era de un reponedor de un supermercado maniático, metódico, con un montón de obsesiones y que iba apuntando todas las manías de los clientes del supermercado. Pero me dijo, es que esto, un corto, no, esto creo que tiene que ser una peli, me decía. Yo recuerdo, ya te estoy hablando de hace 5 o 6 años. Esto creo que da para peli. Esto me lo voy a guardar, no vamos a hacer el corto de esto va a dar para peli. Y fíjate, finalmente llegó el guión. Le presentamos a través de Down Under, que es otro corto nuestro, le presentamos a la productora. Empezamos a mover nos empezamos a mover por productoras con ese corto de ahí, que es Down Under. Ahí está. Ese de ahí, que está disponible en Google. Si pones cortos de metraje Down Under, sale para poder verlo, está en abierto. Y fíjate que pues, una de las productoras nos hizo caso, que es la Daria Films, dijo, oye, pues nos mola esta idea de Down Under, ¿por qué no hacemos la película? Tal, empezamos a desarrollar la idea, luego por circunstancias no pudo salir, bueno, todavía no ha salido, pero saldrá. Y Fernando, mientras tanto, dijo, oye, pero tengo esta otra idea que a lo mejor es más fácil, porque esto era bastante complejo de realizar, a lo mejor es más fácil de realizar. Y le dijeron, bueno, pues escribe el guión, porque no tenía ni el guión escrito. Claro. Y escribió el guión. Y cuando me lo pasó, era muy extraño, era muy raro, con un personaje muy, pues eso, muy obsesivo, hacía cosas muy extrañas, ¿no? Para eso tiene la gente que ver la película. Y analizando un poco todos los talks, las manías y todo lo que hacía Tomás, dijimos, bueno, pero es que esto tiene que tener algún nombre, ¿no? Esto tiene que responder a algún tipo de síndrome, algún tipo no sé, porque esto no es lo habitual en una persona, ¿no? Que tenga todas estas obsesiones, tocs, manías, que se comporte de esta manera. Investigando un poco, descubrimos el síndrome de Asperger, que era a lo que más se parecía lo que hacía Tomás. Y rápidamente me puse en contacto con la asociación Asperger Madrid, que la verdad es que me ayudaron muchísimo y quedé en varias ocasiones con la comisión de la asociación, que eran todo integrantes con síndrome de Asperger, y les conté la historia, les conté un poco mi visión del personaje, cómo quería preparármelo, y empecé a observarles mucho, a hablar con ellos mucho, ver cómo caminaban, ver cómo se comportaban, cómo le movían las manos, los ojos, la mirada, cómo evitaban el contacto visual conmigo muchas veces, ¿no? Y empecé pues poco a poco a tomar prestado de ellos gestos, tics, manías, y a verificar si realmente lo que yo quería hacer en la película, un Asperger lo haría, ¿no? Y la verdad es que, fíjate, compuse el personaje así, y fue muy bonito cuando hace un mes más o menos les mandamos la película para que la vieran, porque a mí me interesaba mucho, uno, si era creíble el personaje y si ellos se veían identificados, y dos, bueno, si teníamos su beneplácito en el sentido de, efectivamente, es un síndrome de Asperger, ¿no? Y les encantó, la verdad es que les gustó mucho, fue muy bonito leer su feedback, que nos mandaron un mail con el feedback de varios de los miembros de la comisión, diciendo que ellos mismos muchas veces pues esbozaban una sonrisa porque se veían identificados a ellos mismos, y efectivamente, es que muchos de sus gestos, de los tics, son de ellos, ¿no? Claro. Así que me lo preparé así, la verdad es que habría sido imposible sin su ayuda prepararme a Tomás, y fíjate, en la película en ningún momento se dice que tiene Asperger, ni en el guión lo decía, pero por cómo se comporta el personaje, por lo que hace, es un Asperger de libro, me han dicho, me dijeron en la asociación, ¿no? Y luego el otro día, entrevistándome Cristina Delgado de Días de Cine, dijo, no se dice, pero tú tienes Asperger, ¿no? Esto es un personaje con Asperger. Digo, efectivamente, dice, es que el mejor amigo de mi hijo es Asperger, y es que, o sea, de libro, Sí. Tomás. Sí, yo ahí sí que como espectador, porque sí que es verdad que yo no conozco a nadie con Asperger, pero sí que como espectador se agradece mucho que, aunque esa persona tenga un TOC, tenga un síndrome de lo que sea, no me parece necesario hacer hincapié en ello, sino que
es una persona más que tiene su condición, pero aquí nos dejamos llevar por la historia y sí, se comporta de esta manera, pero bueno, tampoco hace falta que hagamos hincapié todo el rato, simplemente se comporta así y fíjate qué bien ha llegado el mensaje, que yo te doy la enhorabuena porque sí que es verdad que sí que se Gracias. comprueba que tiene Asperger, si conoces bien qué manías puede tener, pero llega muy limpio y sin mencionarlo, que creo que es muy importante, que al final es ahí donde está la magia del cine también un poco. Fíjate, ahí teníamos la duda, ¿no? De si decirlo o no decirlo. Y decimos, bueno, que uno, si lo decimos, ya estamos diciendo que tiene un síndrome o que es diferente o que algo le pasa, ¿no? Y precisamente la película lucha contra eso. Uh -huh. Y dos, precisamente por eso se llama estándar, ¿no? Claro, sí, sí. Y dos, era bonito que tanto el público como el propio universo de la película estándar se descubriese solo, ¿no? Se descubriese solo porque, fíjate, Tomás, que es tachado del rarito del pueblo porque tiene Asperger y se comporta de manera extraña y tiene formas de hablar y de reaccionar y de comportarse distintas, al final se descubre que es, entre comillas, muy fea esta palabra, ¿no? La de normal, pero al final se descubre que es el más normal de todos, Sí, porque luego viene sostenido por una serie de personajes que si me dejas un segundo te lo sí, enseño. sí, sí, por supuesto. Un segundito. Está aquí. Claro, viene sostenido por una serie de personajes, que lo tenía preparado, pero lo he dejado ahí. Viene sostenido por una serie de personajes que son todos estos, que es Susana Baitua, Ramiro Blas, Alejandro Tous, María Desde luego. Gregorio, Jesús Vidal, luego está Carmen Ibeas, Fernando Tielbe, Paloma Montero, Joseba Pinela, Daya Salva, es decir, un montón de actores que sostienen que Tomás parezca real, porque son mucho más exagerados que Tomás, están Desde mucho más luego. llevados al extremo. Y cuando yo hacía la peli, me acuerdo, la primera semana de rodaje o el primer día de rodaje, y lo primero que rodamos de la película, con diálogo, con texto, fue mi interrogatorio con Jesús Vidal, que hace del policía del pueblo. Yo lo veía luego por la noche en casa, en el hotel donde estábamos con Fernando, y decía, tío, esto está pasadísimo, tío, estamos muy arriba, este Tomás está como muy exagerado y dicen, tranquilo, porque es que va a ser muy exagerado todo lo demás, por lo tanto tú vas a aparecer, vas a pasar, o sea, efectivamente, como decías tú, el síndrome casi va a pasar desapercibido, Exacto, ¿no? sí, sí. Y efectivamente se integra perfectamente y pasa desapercibido. De hecho, el que tenga Asperger no es lo importante. No, no, Y eso es desde lo bonito luego. del mensaje de la película. Que él tenga Claro. Asperger no es lo importante de la No, película. no. Exactamente. Exactamente. Yo ahí sí que te quería preguntar a ver si tú tienes TOCs, tienes alguna manía. Si de... Claro, porque verte interpretando a un personaje que lo tiene todo ordenadito, que cuando tiene algo fuera de lugar se pone un poco nervioso, a ver cómo llevas tú eso en tu vida diaria. Pues mira, fue muy bonito el otro día en el estreno, que vino mucha gente que son muy amigos y me conocen mucho, y cuando vieron la película y no la habían visto, salieron diciendo, bueno, tú tienes cositas de Tomás, ¿eh? Y efectivamente, yo tengo mis talks, mis manías, mis cositas, ¿no? Mis pequeños rituales antes de Claro. salir al escenario, antes de rodar, ¿no? Sí, Tengo mis sí. pequeñas cositas, pues me imagino que como mucha gente, ¿no? Exacto. Pero mira, una cosa que hacía yo que me ayudaba mucho a sostener el cuerpo y a tener esa rigidez o ese cuerpo en bloque que tienen muchas veces los Asperger, ¿no? Que se mueven de una manera como muy poco coordinada, ¿no? De una psicomotricidad muy particular. Hacía una cosa que se reían los compañeros en el set siempre que íbamos a rodar, decían, ¿a qué huele, tío? Huele rarísimo aquí. Huele como a bálsamo de tigre. Y sabes lo que es la crema, esta bálsamo Sí, de tigre que se sí, usa sí. para dar calor, ¿no? Y efectivamente yo usaba el bálsamo de tigre, me lo ponía aquí en la nuca eh, para que no se me fuera a la cabeza la rigidez del cuerpo, para sentir el calor y digamos, el centro de gravedad del personaje, yo lo Estuviera centré ahí. aquí en la nuca para poder ir siempre como recto, rígido, ¿no? Y siempre muy atento a todo lo que pasa a mi alrededor, pero teniendo que mover el cuerpo siempre, ¿no? Claro, Como, o sea, esta sensación. claro. Entonces, ese tipo de truquitos, bueno, pues siempre me gusta en algún personaje también meterle algo personal y algo mío y algo que me ayude Claro. a crear el personaje. Sí, sí. Cuando viste ya el resultado final y viste ese conjunto
que comentabas con Fernando en el hotel, de que todo iba a estar un poquito más exagerado que tu personaje. ¿Cómo fue ver el montaje final de la película cuando lo viste? Pues mira, fíjate, me sorprendió para muy bien, porque yo el miedo que tenía efectivamente era que estuviera pasado, y me sorprendió para muy bien ver el universo que había creado Fernando. Es decir, porque decía, es que esto no te lo vas a creer. O sea, es que esto, Jesús Vidal de sheriff, el carnicero que parece más bien un psicópata antes que un carnicero, el pescadero pasadísimo de vueltas, eh, pero luego lo ves y realmente es todo tan teatral y está tan subido de tono que no ves nada alrededor que desentone, ¿no? De hecho, el Ujú. contrapunto de la película es Susana Baito, que es la coprota, Sí, mm, y fíjate que yo le decía a Susana, ostras, este es el papel más difícil de toda la película, porque haces de persona normal. O sea, no tienes que hacer nada, no tienes tocs, manías, no tienes ninguna cosa rara, no tienes nada que agarrarte, y eso era muy claro. complicado, es muy complicado para un actor, ¿no? Para una actriz. Sí. Entonces, cuando vi la peli, la verdad vi que el universo estándar estaba muy, muy, muy equilibrado, muy equilibrado. Ujú. Y incluso el supermercado, que es muy particular, ¿no? Con ese arte y ese diseño que ha hecho Laura Lostale, que es la directora de arte, parece un personaje más, porque yo no he visto un supermercado así en mi vida. O sea, no lo he visto. No he visto un supermercado así en mi vida. Nunca. Y entonces mola porque hasta el propio supermercado es raro. Sí, Entonces sí, está exacto. muy bien equilibrada la peli. Mm. Pues después ya de rodar y tenerlo todo, sí que me interesa mucho al final el primer largo de Fernando, después de hacer 2 cortos al año, tu primer papel protagonista en un largo. ¿Cómo ha sido el estreno? ¿Cómo ha sido estas 2 semanas desde que se ha estrenado? ¿Cómo ha sido esta vorágine de presentarla? ¿Cómo has vivido tú estos momentos que al final sí que son momentos de celebración para ti, yo creo? Pues la verdad es que, a ver, el llegar a tener esto en las manos y el poder estrenarlo, como te decía, para nosotros es un pequeño milagro, es decir, es una pequeña película milagro porque es la culminación de 15 años de esfuerzo y de trabajo, ¿no? Fer y yo siempre, eh, de hecho, mira, mucha gente ahora nos felicita tanto en redes sociales y amigos nuestros con los que hemos coincidido y hemos trabajado, ¿no? Dice, ostras, que sois bueno, la palabra creo que más repetida es os lo merecéis por luchadores, ¿no? Pero es verdad que hemos dado mucho la plasta a la gente, tirando de amigos, tirando de familia, remando contra viento y marea muchas veces porque los cortos al final es una inversión a fondo perdido, ¿no? No recuperas el dinero. Eh, y haber llegado hasta aquí para nosotros es un sueño. Y mira, el otro día en los Kinépolis cuando estrenamos, Fer y yo hemos ido a los Kinépolis varias veces y veíamos todas las pelis y decíamos, pues igual algún día tenemos una peli aquí. Y fíjate, el otro día al ver la peli, al lado de una peli de la de Isabel Coixet, de George Clooney, o sea, era como decir, pues mira, aquí estamos, hemos llegado, ¿no? Entonces han sido 2 semanas muy bonitas porque esto siempre lo hemos visto desde fuera, ¿no? Con mucha admiración por la gente que llega, que consigue hacer una peli. Eh, Realmente es muy difícil el hacer una película, pero es que luego también es difícil el poder estrenarla y más en pandemia que, imagina, la gente no está yendo al cine, la verdad es que es una pena ver los cines vacíos porque todavía hay cierto miedo, ¿no? Y hay poca gente en los cines. Es verdad que ya se va poco a poco animando, ¿no? La cosa y calando un poco el mensaje de que los cines realmente son seguros. Sí. Eh, pero lo veíamos muy difícil. Es decir, una vez hecha la peli y cuando llegó la pandemia decíamos, Fernando y yo, tenemos que estrenar este año, porque si no estrenamos este año no podemos acceder a los Goya tampoco, ¿no? Porque una de las condiciones es que estrenes, entonces decíamos, pero no puede ser que nuestra primera peli no pueda optar a ningún Goya, ¿no? Es otro sueño también que tenemos ahí, el poder algún día conseguir alguna nominación con las... Tiene 13 candidaturas esta peli, ¿no? Ujú. Sería un gran reconocimiento para la gente del equipo por lo que ha luchado, porque toda esta gente que está aquí, y lo bonito de la película es que todos los jefes de equipo de esta peli es gente que ha estado con nosotros estos 15 años trabajando en los cortos. La Dalia Films, la verdad es que se portó de maravilla, porque normalmente cuando tú llegas con una idea a una productora, la productora, digamos, si te coge la idea, dice, fenomenal, perfecto, te compramos la idea, pero ni la vas a dirigir tú, ni la vas a protagonizar tú, ni lo va a hacer tu equipo.
Y aquí lo ha dirigido Fernando, lo he protagonizado yo y lo ha hecho nuestro equipo, ¿no? Y entonces sería un bonito reconocimiento Ujú. para ellos, bueno, ya el hecho de estrenar y tener candidaturas y estar en cines y estar aquí hablando contigo, ya para nosotros es un sueño porque, ostras, hemos conseguido hacer una película. Sí, sí, desde luego yo creo que la enhorabuena la tenéis, más sabiendo la historia de 15 años de colaboración, 2 cortos al año es una barbaridad, más por lo que dices, con la inversión que hay que hacer, que generalmente los espectadores consumimos menos cortos que películas o series, entonces la inversión es muy difícil de recuperar. Yo creo que la palabra luchadores que tantos han repetido vuestros amigos, cualquiera que vea esta entrevista y escuche lo que habéis estado haciendo durante todos estos años, yo creo que luchadores también se queda ahí para cualquiera que lo escuche. Y nada, pues aparte de la enhorabuena y que la gente lea la crítica que he escrito, porque ahí va a haber muy bien mi opinión, sí que quería preguntarte, pues bueno, ha sido la culminación de 15 años de colaboración, estáis de celebración, pero seguramente no estéis parados, no hayáis parado y sigáis ahora currando muchísimo. Así que te quería preguntar eso, ¿qué planes de futuro tenéis? ¿Qué ideas? Antes quería añadir una cosa que has Sí, dicho, sí. lo de luchadores, ¿no? No es que seamos nosotros luchadores en concreto, es que yo creo que todo el mundo que se dedica al cine, a la interpretación, al teatro en general, al espectáculo y sobre todo a intentar sacar cortos y pelis adelante, realmente es tan complicado que todos lo son, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, no es que seamos nosotros especiales, no, para nada, para nada. Pero es que es muy difícil este mundo, la verdad, es muy Claro. complicado poder destacar y luego ya ni te cuento vivir de ello, ¿no? Pues mira, Fernando González ya está preparando casi su tercera película, fíjate. O sea, acaba de estrenar la primera y ya está preparando Joder. la tercera. La segunda ya la ha rodado. Se llama La Pasajera, es una historia de terror maravillosa. Se ha metido de lleno en el género co-dirigiendo con Raúl Cerezo. Eh, es una historia maravillosa protagonizada precisamente por Ramiro Blas, por nuestro Ujú. carnicero, Sí, sí. eh, y en el que yo participo casi, bueno, con un pequeño papel junto con Carmen Ibeas, que también es una de las actrices de estándar. Y entonces fue muy bonito ver cómo Fer se enfrentaba a su segunda peli con un equipo, con el mismo equipo, era bonito, pero con un equipo actoral totalmente distinto, ¿no? Y un género totalmente diferente. Y ya está, y luego ya está preparando su tercera peli, que es Viejos, en la que también tengo el honor de poder participar. Entonces Fer no para, la verdad Fer es de esos directores que no puede estar quieto, no ha terminado una cosa y ya está haciendo la La siguiente, ¿no? siguiente. Y seguiremos trabajando juntos porque la verdad es que, bueno, pues nos encanta trabajar juntos y tenemos ese proyecto de vida común, digamos, ¿no? Y por otro lado yo estoy rodando una serie que se llama Sky Rojo para Netflix, que va a ser un auténtico bombazo, es pura adrenalina, una serie con un reparto espectacular, está Sier Echendía, Miguel Ángel Silvestre, Enrique Auquer, Lali Espósito, Verónica Sánchez, Yanni Prado y un montón de actores que la verdad es que, bueno, va a ser una serie espectacular, espectacular. Yo creo que se estrenará en 2021 y luego, pues, más proyectos, ¿no? La verdad es que con la Dalia Films, que es la productora de esta película, eh, ha habido como una especie de buen entendimiento en cuanto a proyectos Sí. y sé que ellos, que tampoco pueden parar, están preparando un montón de cosas y esperemos que, bueno, que el universo estándar y el universo que hemos creado, que ha creado Fernando, pues se vea reflejado en más proyectos con ellos. Así que, bueno, esperemos, yo creo que va a ser un buen año a nivel profesional, la verdad, porque hay muchas ganas de hacer cosas. La gente este año se ha reservado para crear en su casa, para escribir, ¿no? Y yo creo que Ujú. el 2021 va a ser el año de poner todo eso, esa carne en el asador y explotar creativamente. Nosotros, por nuestra parte, estaremos muy atentos a todo, que yo creo que también que nos deis estas oportunidades al final de ver las películas antes, poder subir la crítica, hablar con vosotros directamente para conocer un poquito más al final, porque es cierto que al final la película es el resultado final, pero joder, hay mucho detrás y yo creo que conocer la trayectoria de esa gente que la está haciendo al final siempre es muy bonito también. Entonces yo creo que
siempre que esto vaya fluyendo también por nuestra parte, yo creo que todo muchísimo mejor. Así que agradecerte el ratito y sobre todo desearte que sigas currando un montón por lo que decimos. Yo creo que sí que es verdad que ha sido un año por culpa de la pandemia un poco conflictivo para el arte, pero también ha sido lo que ha salvado a mucha gente, porque cuando hemos estado tan encerrados en casa, todo el mundo ha tirado de cultura. Así que yo creo que yo tengo muchísimos amigos que a lo mejor no eran muy seriéfilos o muy cinéfilos, pero en la pandemia ya me han empezado a hablar de series y de pelis, me han preguntado qué me recomiendas, por favor, estoy aburridísimo. Así que creo que también ha habido mucha gente que ya ha abierto la veda, se ha dado cuenta de que hay un mundo ahí que tiene muchísimas cosas que le pueden aportar muchísimo. Así que yo creo que ahora ese trabajo también va a estar valorado por no solo los que somos más entusiastas desde siempre con el séptimo arte, sino que sí que esto ha hecho que haya mucha gente que se haya abierto también. Efectivamente, yo creo que, como has dicho tú, en la pandemia la cultura ha salvado a mucha gente, ¿no? A libros, series, películas, la música, ¿no? Y mucha gente yo creo que ha empezado a valorar eso que tú tenías ahí por defecto, que encendías la tele y estaba, ¿no? O ponías la radio y sonaba. Sí, Eh, Eso alguien lo hace. Y eso alguien lo tiene que preparar. Y eso sí. alguien lo tiene que luchar. Y esto no es como llamar a una puerta de tengo una idea de una serie o tengo una idea de una peli, prodúcemela. No, hay mucho trabajo detrás. De hecho, Fernando y yo hemos ido a un par de cines a presentar la película y a hablar con el público. Y siempre agradecemos que haya gente en la sala que haya elegido pagar sus 9 o 8 euros por una entrada por ver nuestra película, que es una película pequeñita, que es una película de una productora pequeña, que no tiene un gran estudio detrás. Y la verdad es que siempre nos gusta transmitirle a la gente el esfuerzo que supone el hacer una película y el esfuerzo que supone el poder llegar a los cines y verla estrenada. Es un esfuerzo tremendo que la gente cuando va al cine se sienta, no es consciente. Pero no es consciente porque obviamente por desconocimiento, porque desconocimiento de la industria, no tienen por qué saberlo. Pero sí que es interesante que la gente conozca lo difícil que es trabajar en esto y lo difícil que es sacar adelante un proyecto, y mucha gente se hipoteca para poder hacer una película, y porque cuesta mucho dinero hacer una película, porque es mucha gente trabajando. Y fíjate, Estándar se rodó en octubre del año pasado, y prácticamente un año y 2 meses después se ha estrenado. Es decir, ha tardado mucho en hacer la película, ¿no? Porque hay mucha gente implicada. Sí, sí. Entonces, bueno, pues valorar también un poco eso, ¿no? Que la cultura no es gratis y no tiene por qué serlo, porque hay mucha gente viviendo de ello y trabajando de ello para que podamos disfrutar de ella en momentos como el confinamiento, y que realmente hay mucha gente implicada detrás para que nosotros podamos entender el mando de la televisión o ir al cine o ir al teatro y poder disfrutar de ello. Sí, que al final, como en todo, hay parte buena, hay parte mala y obviamente estar ahora celebrando que se ha estrenado es una alegría, pero obviamente enfrentarse a un proyecto tiene mucho estrés, tiene muchas dudas, tiene mucha incertidumbre de lo que puede pasar, lo que me has contado, que al final la película estaba, pero justo tocó la pandemia y se iba a poder estrenar, iba a poder optar a los Goya si no se estrenaba. Hay muchísimos factores a tener en cuenta. Y yo sí que creo que la gente cada vez es más consciente, porque hacemos también los que tenemos un pequeño altavoz para ello, también hacemos hincapié en que esto lleva un trabajo bastante grande, y más lo que hemos dicho, no todos son superproducciones. De hecho hay muchísimas películas pequeñitas que no son tan pequeñitas como parece, que aunque no estén hechas por un gran estudio, no son nada pequeñas, a lo mejor cuentan más que cualquier película grande. Entonces yo creo que ahí está el baremo y hay que intentar ir, eso ya es una opinión personal, hay que ir equilibrando porque hay muchísimas historias muy buenas que a lo mejor se quedan en el tintero y no llega a la gente a conocer, pero si la viese fliparía. Entonces intentaremos, yo ya sé que vosotros lo estáis intentando, así que yo Y encantado. sí, y mira, qué bonito esto que has dicho, Iker, y yo desde aquí quiero agradecerte a ti, a Soy de Cine, ¿no? Y a críticos como tú, que se fijan en pelis distintas, ¿no? Lo fácil es fijarse en la peli publicitada, donde está empapelada la ciudad con los carteles, ¿no? Sí, sí. Y estas pelis pequeñitas que pasan desapercibidas, que sin gente como tú, sin críticos como vosotros,
no existirían, ¿no? Entonces, para Ujú. nosotros que tú te hayas tomado la molestia de ver esta película, de hacer una crítica, encima de ponerla bien, porque puedes ponerla perfectamente a parir, Sí, ¿no? Pero sí. la has puesto encima bien, nos has dedicado unas palabras muy, muy, muy bonitas. Em, eso también para nosotros nos ayuda mucho porque hace que existamos, ¿no? Hace que Ujú. existamos. Porque si no aparecemos en ningún lado es que no existimos, ¿no? Es como Claro, hacer una película y no estrenarla es que no existes. Y hacer una película y no meter info en Google y si no salen críticas es como no existir, ¿no? Entonces, claro. y luego está bien también que os acercáis, yo creo que eh, eh, desde un punto de vista de valorar efectivamente lo difícil que es hacer la peli, ¿no? Ujú. Como toda ópera prima y como toda película tendrá mil errores y los tiene, ¿no? Estándar los tendrá, claro, como todas las pelis. Pero bueno, pero es que, insisto, esto es una pequeña peli milagro que ha logrado hacerse y Sí, sí, que vive feliz en sus errores, ¿no? exacto. Porque sería muy difícil hacer una ópera prima sin errores, eso creo que no existe, ¿no? Entonces los tendrá, seguro que los tendrá. Lo bonito es que tú hayas destacado las virtudes por encima de los errores bueno, joder, y encima las has puesto bien, ¿no? La peli, o sea Sí. que gracias, No, gracias. pero que vamos, que ahí yo puedes leer otras críticas mías en la propia página Yo Soy de Cine, que también han sido películas que nos han dado la oportunidad de ver antes y no he sido capaz de ponerlas bien. Hay veces que, pero también todo desde la prisma de que esto es una obra de arte y cada uno tiene una visión. Obviamente, Fernando lo ha contado de la manera que él ha creído más conveniente y al final esa visión nunca puede estar mal. Es su visión y por lo Su tanto visión, efectivamente. es tal cual. Lo que pasa es que a mí su visión me ha llegado. Entonces, me ha llegado Qué bien bueno. y me ha parecido buena. Pero que vamos, que no os quitéis mérito porque no es que yo haya dicho, la voy a poner bien porque sí. No, 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 yo la he no, no, visto y no. la película me ha gustado. Entonces, yo sí que No, leer. fíjate, Sí, dime, dime. no, simplemente, perdona que te corte, pero yo, mira, a mí desde que me dedico a esto, cada vez que me siento delante en el cine o delante de la tele a ver una serie, una peli o en el teatro, efectivamente digo, bueno, esta visión a mí me ha podido gustar o no gustar, decir, ¿no? Pero realmente me levanto y aplaudo por el hecho de haber conseguido llegar hasta ahí y haberlo hecho, ¿no? O sea, valoro mucho el hecho de, porque nadie quiere hacer nada y que salga mal. Nadie quiere hacer una peli, una serie, una obra de teatro y que sea mala, ¿no? Nadie. Ujú. Todo el mundo lo hace con su mejor intención. Exacto. Y, te puede gustar o, no, o te puede gustar más o te puede gustar menos, pero el curro, el esfuerzo, la ilusión y el trabajo están allí. Exacto. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta que criticando algo se puede hacer mucho daño también, ¿no? Sí, Porque hay mucho esfuerzo y mucho trabajo. Entonces, críticas constructivas eh, son maravillosas. Lo feo son las destructivas, ¿no? Que exacto. por suerte cada vez hay menos. Sí, no, a ver, ahí está claro que una cosa es decir las cosas que no te han gustado y otra cosa es ya usar calificativos porque sí sin tener ningún argumento, que yo lo he comentado esto muchas veces, que una cosa es decir, pues mira, en este momento la fotografía me ha parecido tal, que decir es una mierda. Pues no, hombre, ahí tienes que ser un poco consciente de lo que Exactamente. estás diciendo. Sí, 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 sí. Así que nada, pues yo por mi parte me quedo muy satisfecho, la puerta abierta para cuando quieras hablar de Sky Rojo, de lo que sea, hablamos cuando quieras Gracias, y Iker. daros la enhorabuena a ti y a todo el equipo. Me parece muy bonito que sea el mismo equipo que habéis estado durante tanto tiempo creando cosas juntos. Por supuesto, me meteré a ver el corto que me has comentado, que durante la entrevista vamos a tener ahí el póster, así que está fichado. Así que eso es. Ahí que Down Under. la estaba Sí, sí, perdiendo sí. y digo, uy, que ya no se está viendo. Ahí Pero está, sí, ahí está, ahí obviamente está. todo lo que sea ver cosas nuevas, para adelante. Y no conocía el corto, así que. Sí, mira, este corto, o sea, gracias a este corto hemos hecho estándar. Ujú, Porque fue el inicio de todo, ¿no? El ujú. inicio de toda la historia. O sea que sí, os Genial. animo a verlo porque la verdad es que es muy bonito trabajo y prácticamente con el mismo equipo con el que hemos hecho estándar. Pues sin más, Nico, muchas gracias por pasar este rato con nosotros y despídete de la gente que vea esto, porque supongo que lo colgaremos en el canal de YouTube y lo usaremos también en un podcast que está preparando Yo Soy de Cine, así que probablemente usemos extractos de la entrevista también para que estén distintos formatos también, que nosotros también, a cuanta más gente podamos llegar por distintos canales, mejor.
Pues nada, simplemente daros las gracias a ti, Iker, a Yo Soy de Cine, por este ratito tan agradable que hemos pasado hablando de cine. Y nada, animar a la gente a ir al cine, al teatro, a consumir cultura. Y nada, si veis por ahí, os encontráis con estándar en algún cine o en alguna plataforma, si llega, pues os agradeceremos que deis al play o que compréis la entrada para ver este cachito de peli milagro, ¿no? Como decimos. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Chao. Chao.